Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día. Miramos a la actualidad, a todas las últimas horas, pendientes de lo que sucede en Oriente Medio. Empezamos contando que 3 de los hijos del alto funcionario de Hamas, Ismail Haniyeh, han muerto en un ataque israelí en el centro de Gaza. Es lo que está informando este miércoles Al Jazeera, de propiedad catarí. Iban en un coche con sus hijos cuando fue impactado desde el aire. Como les contamos, 3 de los hijos del líder político de Hamas, exiliado en Qatar desde hace años, han muerto en un ataque aéreo israelí en Gaza. Es lo que informaba este miércoles la agencia de noticias Sihab, controlada por Hamas. El propio Haniyeh ha dicho este miércoles que la muerte de 3 de sus hijos en el ataque aéreo por parte de Israel en Gaza no afectará las demandas del grupo en las negociaciones de alto el fuego. Ha hablado con Al Jazeera poco después de este suceso, cuando el automóvil en el que conducían fue atacado en el campamento de Al-Sati en Gaza. Seguimos mirando a Israel. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, ha dicho que su país tomaría represalias contra un ataque iraní desde su propio territorio en lugar de a través de sus grupos proxy, en respuesta a los recientes comentarios hechos por el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, que afirmó que Israel enfrentaría un castigo post-ataque a la embajada iraní en Siria. Decía, si Irán ataca desde su propio territorio, Israel responderá y atacará en Irán. Es lo que ha escrito el propio Katz en una publicación en X. Según informes anteriores de Lab News, Israel está dispuesto a responder a cualquier ataque de Irán, centrándose en las instalaciones nucleares e infraestructuras críticas dentro del propio Irán. Precisamente miramos a Irán. Las palabras del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, ha subrayado este miércoles que el ataque de Israel a la embajada iraní en Siria debe ser castigado y que será castigado. Dice, el consulado en cualquier país es como el territorio de ese país. Cuando Israel ataca a la embajada iraní es como si estuviera atacando nuestro suelo. El malvado régimen cometió un error y debe ser castigado, y así será, es lo que decía Khamenei durante la oración de Eid al-Fitr en Teherán. Tanto Siria como Irán culpan a Israel por el ataque que se cobró la vida de 7 miembros del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Sin embargo, Israel no ha reconocido oficialmente aún su papel en este ataque. Hablamos ahora de China. El presidente chino Xi Jinping ha dicho después de una reunión con el expresidente taiwanés Ma Ying-jeou que ninguna fuerza puede dividir a China y Taiwán. Añadió que los pueblos de ambos lados del estrecho de Taiwán deben oponerse resueltamente a las actividades separatistas y promover el desarrollo pacífico de las relaciones a través del estrecho, comenzando con la adhesión al principio de una China. Dice que las diferencias en los sistemas no pueden cambiar. El hecho objetivo de que ambos lados del estrecho de Taiwán pertenecen al mismo país y nación. Además, dice Xi Jinping, la interferencia externa no puede detener la tendencia histórica de reunificación familiar y nacional. Hablando de China, ha afirmado este miércoles que no aceptará críticas o presiones por sus relaciones con Rusia después de que Washington advirtiera a Pekín que deberá rendir cuentas si Moscú logra avances en Ucrania. Decían que China y Rusia tienen el derecho de mantener una cooperación normal, económica y comercial, es lo que apuntaba la portavoz de la Cancillería Mao Ning. Dice que en este tipo de cooperación no debería haber interferencias y que China tampoco va a aceptar críticas o presiones. Les contamos ahora que Rusia dice que el objetivo de los ejercicios de Australia, Filipinas, Estados Unidos y Japón en el mar de China Meridional es la expansión de la OTAN. Es lo que apunta la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova. Desafortunadamente, dice, el objetivo es exactamente el mismo, la expansión de la OTAN, también en otras regiones del mundo. Es lo que respondía a una pregunta correspondiente. Según ella, la mayoría mundial entiende que esa expansión de Occidente no tiene como objetivo garantizar y fortalecer la seguridad regional, sino exactamente lo contrario. El Ministerio de Defensa de Filipinas informa anteriormente que Australia, Estados Unidos, Filipinas y Japón han realizado simulacros en el mar de China Meridional para mejorar la compatibilidad operativa y táctica entre los ejércitos. Miramos ahora a Estados Unidos. A su presidente Joe Biden y el primer ministro japonés Fumio Kishida han firmado más de 70 acuerdos en su reunión de hoy. Es lo que informaba este miércoles el diario Nikkei. Apuntaba que este es probablemente el conjunto más grande de resultados sustanciales y significativos que han visto de este tipo. Es lo que apuntaban los periodistas un funcionario estadounidense anónimo. Kishida llegó ayer a Washington para realizar una visita de Estado. Según el informe, algunos de los acuerdos se referían a modernizar la estructura de mando de su alianza y permitir la coproducción de armas, incluida la formación de un consejo industrial militar para evadir las oportunidades de cooperación en la industria de defensa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que están estudiando poner fin a la persecución del programador y fundador de Wikileaks, Julian Assange, tal y como ha solicitado el gobierno australiano, que pide además que pueda regresar al país. El presidente de Estados Unidos ha dicho este miércoles, hace apenas unos minutos, que está estudiando la petición de Australia sobre el procesamiento del fundador de Wikileaks, Julian Assange. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, en febrero llevó a cabo una moción en la Cámara Baja del Parlamento en el que se pedía el regreso de Assange a Australia. Por su parte,
las autoridades de Estados Unidos están intentando extraditar al propio Assange desde Reino Unido a Estados Unidos, donde se le reclama por cargos penales relacionados con la publicación por parte de Wikileaks de grandes cantidades de archivos militares y cables diplomáticos confidenciales de Estados Unidos. Miramos ahora de nuevo a Estados Unidos, a Joe Biden, y es que Wall Street Journal señalaba que los pequeños vehículos aéreos no tripulados de la mayoría de las nuevas empresas estadounidenses no han logrado demostrar su valía en combate, disipando las esperanzas de las empresas de que una insignia de prueba de combate podría generar ventas. Y atención, también son malas noticias para el Pentágono, que necesita un suministro confiable de miles de pequeños vehículos aéreos sin tripulación. Wall Street Journal señalaba que las empresas de Estados Unidos carecen de una presencia significativa en la Primera Guerra, en la que los pequeños drones desempeñan un papel fundamental. Los vehículos aéreos no tripulados fabricados en Estados Unidos tienden a ser costosos, defectuosos y complicados de reparar. Pendientes de Estados Unidos, miramos ahora a Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado este 10 de abril levantar las sanciones contra los magnates empresariales rusos Mikhail Fridman y Peter Eiben, impuestas en el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. El fallo es un serio revés a los esfuerzos de la Unión Europea por castigar a los empresarios involucrados en alimentar la guerra entre Rusia y Ucrania. Fridman y Eiben son uno de los oligarcas rusos más destacados a los que se le han anulado este tipo de sanciones. El Tribunal General estima las solicitudes de Peter Eiben y Mikhail Fridman y anula tanto los actos iniciales como los actos que mantienen las listas de medidas restrictivas para el periodo comprendido entre el 28 de febrero de 2022 y el 15 de marzo de 2023, según ha dicho el tribunal en una declaración. Miramos ahora a Italia. El jefe del Estado Mayor italiano está dando la voz de alarma, está advirtiendo del peligro que amenaza a Europa. Concretamente dice que el enfrentamiento con Rusia, según la OTAN, durará una década, aunque la guerra en Ucrania terminará antes. Dice, hacen falta más medios, no dejaré de pedir más soldados. Siguen los mensajes beligerantes por parte de los principales líderes europeos y escuchamos al propio Pedro Sánchez hablando de aumentar el gasto en defensa. Macron hace semanas hablando del posible envío de tropas occidentales a Ucrania. Ahora es Italia el que está dando la voz de alarma. Con estas palabras, el almirante Giuseppe Cabo Dragone, jefe del Estado Mayor del Ejército italiano, está hablando de cómo prepara su ejército para la guerra. Dice que según la OTAN durará una década, aunque eso sí, matiza que la guerra en Ucrania va a terminar antes. Hablamos ahora de Alemania. El gobierno alemán ha informado sobre la entrega de otro lote de ayuda militar a Ucrania. En particular, ha entregado un vehículo terrestre con orugas Warthog. Anteriormente se enviaron ya 9 vehículos de este tipo. Además, se van a proporcionar 6.000 proyectiles de artillería de 155 milímetros. Además, se ha proporcionado apoyo adicional en el ámbito de los sistemas no tripulados y las contramedidas. En concreto, 16 vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento Vector y 30 vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento RK-35 e Drone, así como 30 herramientas de contramedidas para vehículos aéreos no tripulados. Miramos ahora a Hungría. El Parlamento húngaro ha prolongado 6 meses más el estado de emergencia debido a la guerra en Ucrania, con lo que el país lleva en esta situación excepcional por diversos motivos desde el año 2016. La decisión permite al Ejecutivo de Víctor Orbán gobernar mediante decreto sin pasar por el Parlamento en todos los asuntos que considere que están relacionados con la guerra y la situación humanitaria derivada de ella. La mayoría absoluta de Fidesz, el partido de Orbán, lleva extendiendo este estado de emergencia desde 2016, cuando lo dictó por la crisis migratoria que sigue en vigor, luego por la pandemia del COVID, y desde mayo de 2022 por el conflicto entre Rusia y Ucrania, país fronterizo con Hungría. Dice que ante el conflicto armado y la catástrofe humanitaria en Ucrania y sus repercusiones en Hungría, especialmente en los ámbitos del asilo, la economía y la energía, está justificado prorrogar el estado de emergencia. Es lo que afirma el documento aprobado hoy con 135 votos a favor y 47 en contra. Miramos ahora a la OTAN. A su secretario general Jens Stoltenberg ha afirmado este miércoles que Ucrania simplemente no puede esperar y que necesita ahora que se le entregue munición, defensas aéreas y ayuda. Decía Stoltenberg, Ucrania simplemente no puede esperar, necesita defensas aéreas, munición y ayuda ahora. Es lo que decía el político noruego en una rueda de prensa junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, con quien se ha reunido en la sede de la Alianza en Bruselas. Escuchamos a Stoltenberg. Dice que el mundo cada vez es más peligroso. Dangerous world. We have a full-fledged war in Europe, we have a new war in the Middle East, and we have more great power rivalry. At the same time, we have seen that NATO has adapted. So yes, we live in a more dangerous world, but NATO has become stronger to preserve peace, to prevent war, as NATO has successfully done for 75 years. And we don't see any imminent threat, a military threat again.
Stoltenberg ha recalcado que la situación en el campo de batalla es difícil para Ucrania y que los atrasos en la financiación de respaldo a Kiev están teniendo consecuencias directas cada día sobre el terreno. Dice que los retrasos en las entregas de defensa aérea permitirán a los misiles rusos alcanzar más objetivos y los atrasos en la entrega de munición permitirán a Rusia presionar en primera línea de batalla. Seguimos mirando a la OTAN y es que aviones de combate alemanes se desplegaron este martes para interceptar un avión de reconocimiento ruso sobre el mar Báltico, mientras la recién ampliada alianza de la OTAN busca reforzar su disuasión ante una posible agresión por parte de Rusia en el noreste de Europa. El avión ruso Il-20 fue avistado por fuerzas suecas, después de lo cual dos aviones Eurofighter alemanes corrieron a su encuentro volando desde una base aérea cercana a la ciudad alemana de La Hague. El avión ruso entró en el espacio aéreo sueco al sureste de la zona de Blekinge, cerca de la estratégica isla de Gotland. Les contamos ahora que Rusia no va a participar en la conferencia de paz en Ucrania que se va a celebrar en Suiza el 15 y el 16 de junio, es lo que ha informado este mismo miércoles el canciller suizo. Dice que Moscú no tiene planes de asistir, es lo que declara Ignacio Cassis en una rueda de prensa en la que afirma que un proceso de paz no puede realizarse en Rusia, aunque no esté presente durante el primer encuentro. Según el ministro de Asuntos Exteriores, la cuestión de la participación de Bielorrusia en el evento no fue central en las discusiones, sino que estuvo estrechamente vinculada a Rusia. Estados Unidos, por su parte, confirmó su participación en esta conferencia. Miramos de nuevo a Rusia, que intensifica sus ataques contra Yarkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, que teme ser víctima de otra ofensiva por parte de Rusia y recibe el apoyo del resto del país ante los bombardeos. Les hablamos ahora de que Rusia ha lanzado esta madrugada nuevos ataques con drones contra el sistema energético de los óblasts de Odesa y Mykolaiv, ambos situados en el sur de Ucrania, según ha informado el ejército ucraniano en un comunicado. Habría empleado en su ataque de anoche contra Odesa y Mykolaiv 17 drones kamikaze iraníes Shahid, de los cuales 14 habrían sido derribados por las defensas aéreas ucranianas. Según el mando sur del ejército de Ucrania, 12 de los drones fueron derribados sobre el óblast de Mykolaiv, mientras que los otros 2 fueron interceptados sobre el territorio de Odesa. Les contamos ahora las declaraciones por parte de María Zaharova. Dice que Rusia está preparada para cualquier desarrollo de acontecimientos con la OTAN en cuanto al posible envío de tropas occidentales a Ucrania. Es lo que apuntaba en una sesión informativa la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. En respuesta a una pregunta sobre si había pedido a París una aclaración a través de canales diplomáticos sobre el envío de tropas a Ucrania, dijo: no lo hemos pedido y además no tenemos ninguna intención de hacerlo. Tenemos en cuenta estas declaraciones agresivas y estamos preparados para cualquier desarrollo de los acontecimientos. Hemos definido nuestra posición. La diplomática señaló que la parte rusa vio como las correspondientes declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron fueron recibidas por sus aliados en la Unión Europea y la OTAN, quienes dijeron que no se suscribieron a esto y no entienden de qué estaban hablando. Hablamos ahora de Ucrania. Les contamos que Reino Unido y Ucrania han firmado un acuerdo marco para promover la cooperación en materia industrial y en materia de defensa. El acuerdo se firmó en una conferencia militar industrial en Kiev, a la que asistieron unas 30 empresas de defensa de Reino Unido. Empresas británicas fueron a discutir posibles empresas conjuntas con fabricantes ucranianos de armas y defensa. Apuntan a que este acuerdo es la última señal del apoyo inquebrantable de Reino Unido a los esfuerzos de defensa y la recuperación a largo plazo de Ucrania, y ayudará a que las operaciones militares de Ucrania sean más eficientes. Está diseñado, dicen, para permitir que ambos países trabajen juntos para abordar los desafíos de seguridad, mejorar las industrias de defensa y entregar proyectos conjuntos de alto perfil en los próximos meses, según apuntaba el gobierno de Reino Unido. Después de los acuerdos en materia de defensa con Reino Unido, con Francia, con Alemania, Reino Unido da un paso más firmando un nuevo acuerdo. Miramos ahora a Ucrania. La Rada Suprema ucraniana ha aprobado hoy en primera lectura un proyecto de ley que permitirá reclutar para el ejército a alguno de los condenados que cumplen su pena en las cárceles del país. Es lo que informa en su canal de Telegram el diputado Yaroslav Selesnya. Según la publicación Ukrainska Pravda, el texto permite acortar las penas de prisión de algunas categorías de condenados y firman un contrato con el ejército que necesita engrosar sus filas para seguir haciendo frente al conflicto con Rusia. Los condenados por delitos sexuales o asesinatos múltiples no pueden acogerse a esta posibilidad, según la versión aprobada hoy en primera lectura. Terminamos mirando al petróleo. El petróleo ruso se comercializa muy por encima del límite de precios del grupo de los 7 que se supone privaría a Moscú de ingresos por su guerra en Ucrania, lo que sugiere un incumplimiento significativo de esta medida. El buque insignia del país, el grado Ural, está alcanzando un precio de cerca de $75 al barril en el momento en el que sale de los puertos del mar Báltico y el mar Negro, según datos de Argus Media, cuyas evaluaciones de precios son seguidas por algunas naciones del G7 involucradas en el límite. Los funcionarios de Estados Unidos están siguiendo el aumento de precios que
atribuyen a una dinámica geopolítica más amplia, según un alto funcionario del Tesoro. Pendientes de más noticias, más últimas horas, más actualidad, pendientes en los próximos minutos de palabras por parte del presidente de los Estados Unidos, por parte de Joe Biden. Una pausa y enseguida volvemos con la mejor información en Negocios Televisión.